En este video vamos a describir brevemente la metodología GRADE de evaluación de la calidad de la evidencia. Como mencionaba, para GRADE existen 4 grados de calidad de evidencia. La evidencia de calidad alta significa que más investigaciones sobre el problema posiblemente no modifiquen nuestra confianza en la estimación del efecto encontrado por los estudios. La calidad moderada, en cambio, significa que más investigación podría modificar nuestra confianza en la estimación del efecto. La evidencia de calidad baja significa que probablemente más investigación va a tener un efecto importante en nuestra confianza en la estimación del efecto, y la calidad muy baja que cualquier estimación del efecto es sumamente incierta. El proceso GRADE se podría resumir como una serie de pasos ordenados, sistemáticos, en donde partimos de formular una pregunta y determinar la importancia del desenlace de interés. Una vez que hemos identificado la evidencia en torno a esta pregunta, podemos evaluar el riesgo de sesgos en los estudios identificados, buscar inconsistencias entre los estudios, evaluar si la evidencia que proporcionan es directa o indirecta, evaluar por posibles imprecisiones, lo cual depende mucho del poder del estudio para detectar posibles diferencias entre las intervenciones. Evaluar también los sesgos de publicaciones. Sabemos que tradicionalmente los estudios con resultados negativos no suelen ser publicados, lo cual genera un vacío de información que nos puede llevar a sesgos en la interpretación de la evidencia disponible. No olvidar que también son necesarias otras consideraciones sociales, éticas, económicas, y recordar que si encontramos estudios observacionales, también podemos tener evidencia de calidad creciente si es que se han controlado adecuadamente diferentes elementos que podrían llevarnos a confusión. Veamos uno a uno estos pasos. Para un problema de salud, pueden haber diferentes desenlaces de interés clínico. Es importante ordenar y priorizar estos desenlaces. Por ejemplo, en mujeres con osteoporosis, puede ser de interés el evitar las fracturas de cadera o las fracturas clínicas y el mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y podría no ser importante para los pacientes la presencia de cambios mínimos, aunque estadísticamente significativos, en marcadores de resorción ósea o en su densidad mineral ósea. Es importante priorizar todos estos desenlaces porque cuando uno tenga que comparar intervenciones, nos interesan sobre todo las comparaciones que evaluaron desenlaces críticos, desenlaces importantes para los pacientes: mortalidad, morbilidad, calidad de vida y costos. Por lo general, la calificación de la calidad de la evidencia se basa en identificar primero revisiones sistemáticas si es que existen. Si no existieran revisiones sistemáticas, la información deberá obtenerse de ensayos clínicos controlados. Y si no existieran estudios experimentales, podemos también utilizar estudios observacionales, pero en este caso asumimos a priori que la calidad de la evidencia es baja. ¿Por qué utilizamos estudios observacionales? Porque no todas las preguntas en torno al manejo de un problema de salud requieren estudios experimentales. A muy pocos de nosotros se nos ocurrirían hacer ensayos clínicos controlados para evaluar si los paracaídas evitan muertes por precipitación en personas que se lanzan desde un avión. La experiencia y la observación nos han dado suficiente evidencia de que los paracaídas funcionan en la gran mayoría de casos. Por lo tanto, no sería ético conducir un ensayo clínico controlado para seguir evaluando una intervención que por estudios observacionales ya está aprobada como efectiva. Una vez que hemos identificado los estudios, sobre todo cuando utilizamos revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados o ensayos clínicos controlados individuales, tenemos que evaluar estos estudios para disminuir la calidad de la evidencia, que a priori pensábamos que era alta, si es que encontramos limitaciones importantes o muy importantes en la calidad del estudio. Podemos disminuir también la calidad de la evidencia si hay inconsistencias importantes en los resultados reportados por los diferentes estudios.
También se aumenta la incertidumbre en la determinación de los defectos. Por ejemplo, si es que vamos a extrapolar estudios generados en una población muy distinta a la población en la cual queremos aplicar los resultados. Por ejemplo, si identificáramos estudios sobre manejo de asma en adultos y queremos extrapolar los resultados de la población adulta a la población adolescente o a los niños. Y por supuesto, también debemos evaluar la posibilidad de castigar la calidad de la evidencia si es que hay una alta probabilidad de sesgos de información o de publicación. En cambio, si tenemos estudios observacionales, podemos aumentar la calidad de la evidencia, que a priori asumimos que es baja, si es que encontramos una fuerte asociación entre la intervención y un desenlace o un efecto. Por ejemplo, cuando tenemos riesgos relativos mayores de 2 o inferiores a 0.5, asociaciones muy fuertes con riesgos relativos mayores de 5 o menores de 0.2, podemos premiar no con 1, sino con 2 niveles adicionales de calidad de evidencia al estudio observacional. También cuando existen gradientes de dosis y respuesta, más intervención, más protección o mayor efecto. Y también si es que ha habido un buen control de los diferentes factores de confusión que podrían haber reducido el efecto de la intervención. De allí que un estudio observacional que haya utilizado técnicas analíticas de regresión múltiple proporciona información de mejor calidad que un estudio en el cual no se hayan utilizado técnicas de regresión múltiple para control de variables de confusión. Veamos con mayor detalle los factores que pueden disminuir la calidad de la evidencia. En primer lugar, tenemos limitaciones en el diseño y la ejecución del estudio. Es decir, queremos buscar riesgo de sesgos o de errores sistemáticos. En segundo lugar, evaluaremos la inconsistencia en los resultados. En tercer lugar, si es que la evidencia disponible para estimar determinado efecto proviene de estudios indirectos. En cuarto lugar, si es que hay imprecisiones en la estimación de los defectos y finalmente la presencia de sesgos de publicación. Aquí hay un ejemplo de un potencial riesgo de sesgos. En este estudio, publicado en el año 2007 por Astermark, el primer sesgo que podríamos identificar en este estudio es que el efecto a evaluar era el control del sangrado, en donde el paciente evaluaba la eficacia de la intervención, de manera que había un alto nivel de subjetividad en la estimación del efecto. El hecho de que el desenlace sea autorreportado por el paciente aumenta la subjetividad en su evaluación. Además, los pacientes evaluaban la eficacia de la intervención tomando en cuenta el control del dolor. Sin embargo, algunos de los pacientes, concomitantemente con el uso de factor protombrínico activado y factor 7 recombinante, estaban tomando también analgésicos. Por lo tanto, es difícil atribuir si el efecto se debe realmente a estos medicamentos para control del sangrado en hemofilia o si el efecto se debía a la administración de analgésicos. Aquí tenemos, en cambio, un ejemplo de resultados inconsistentes entre los estudios que se presentan en una revisión sistemática con metaanálisis. Aquí podemos ver 6 estudios publicados entre el año 1998 y el año 2009, en los cuales podemos ver que los resultados del estudio de Carr y de Eaton del 2009 favorecen el control, y mejor dicho, no encuentran diferencias significativas entre la intervención de control y la intervención experimental, que en este caso era rehabilitación en pacientes con EPOC. En cambio, los otros estudios sí encuentran diferencias significativas en el efecto a favor de la rehabilitación. Podemos ver, por ejemplo, en los cálculos de heterogeneidad, que hay diferencias muy significativas entre los resultados de los estudios. Y además tenemos un cálculo del I cuadrado del 93% que sugiere una altísima heterogeneidad. Esto tiene que ser explicado en el metaanálisis y posiblemente nos lleve a castigar la calidad de la evidencia proporcionada por los ensayos clínicos de esta revisión sistemática y por lo tanto la evidencia proporcionada por este estudio, por esta revisión sistemática, ya no sería alta, sino que sería moderada.
El tercer elemento que consideramos en la evaluación de la calidad de la evidencia es si la evidencia que estamos utilizando para evaluar un desenlace es indirecta. Por ejemplo, cuando queremos aplicar resultados de un estudio generados en una población distinta a la nuestra. El ejemplo que ponía de intervenciones para el asma en adultos, el querer aplicar los resultados de esas intervenciones a adolescentes sería un ejemplo de evidencia indirecta. Esto tiene que ser castigado en el momento en el que evaluamos la calidad de la evidencia que estamos utilizando. También cuando utilizamos desenlaces intermedios o desenlaces subrogados. Por ejemplo, pequeñas variaciones en parámetros fisiológicos como cifras de presión arterial, niveles de algún biomarcador, valores de laboratorio, como desenlace de interés en el manejo de un problema de salud. Y también en otras circunstancias tenemos evidencia generada por comparaciones indirectas. Esto cada vez es más frecuente en los denominados metaanálisis en red o network metaanálisis. En esta revisión sistemática de agentes puente para el manejo de pacientes con hemofilia e inhibidores, podemos ver una tabla en la cual se describen diferentes estudios realizados, principalmente en Europa y Estados Unidos. Este es un primer dato de evidencia indirecta, porque posiblemente las características de la población latinoamericana o africana o asiática tal vez sean diferentes al comportamiento de la población de Estados Unidos o de Europa occidental. Y también vemos importantes diferencias con respecto a quién evaluó el desenlace. En algunos estudios el desenlace fue evaluado por el paciente y el médico, en otros solamente por el médico, en otros solamente por el paciente y en algunos estudios como el de Negrier del 98 no se reporta quién hizo la evaluación del desenlace. Todos estos datos deberían hacernos considerar el castigar la calidad de la evidencia proporcionada por este metaanálisis. La calidad de la evidencia aportada no es alta, sino moderada. El otro elemento que debemos evaluar es la precisión en la estimación de los efectos de las intervenciones. El tamaño óptimo de la información, en inglés abreviado OIS, Optimum Information Size, nos ayuda a determinar cuál sería el número mínimo de participantes que tendríamos que haber enrolado en un estudio para poder tener confianza en que la estimación del efecto es lo suficientemente precisa. En este gráfico, yo quiero evaluar cuál debería ser el tamaño óptimo de la información para detectar una diferencia reportada por un ensayo clínico. En este ensayo clínico, 20% de la población en el grupo control presentó el desenlace de interés. En el grupo de intervención hubo una reducción en la proporción de personas que presentaron el desenlace, que fue del 14%. Por lo tanto, hay una diferencia absoluta de 6% en la frecuencia de aparición del evento adverso que en este caso fue evaluado. Si calculáramos el riesgo relativo a partir de estos dos porcentajes, tendríamos un riesgo relativo de 0.7. Es decir, un riesgo relativo del 70%. Esto significa que hay una reducción relativa de riesgo del 30% cuando comparamos el efecto de la intervención con respecto a un grupo control. Lo que yo he hecho es tomar esta reducción relativa del 30%, alinearla junto con el 20% que fue la tasa de eventos en el grupo control, hasta ver en qué momento se cruzan los dos valores. Y a partir de allí, desde el punto de cruce, he extendido hacia la izquierda una línea perpendicular para determinar cuál debería ser el tamaño muestral requerido para detectar esta diferencia. En este caso, es de más de 1.200 participantes. Por lo tanto, si el ensayo clínico que yo estoy evaluando reclutó a menos de 1.200 participantes, no alcanzó el tamaño adecuado para estimar de forma precisa la diferencia que me están reportando y debería pensar en penalizar este estudio.
y por lo tanto la calidad de la evidencia aportada, si no logran el tamaño muestral adecuado, ya no sería alta, sino que sería evidencia moderada. Toda esta información y todo este proceso se puede plasmar en tablas. Vamos a aprender a desarrollar este tipo de tablas de resumen de evidencia utilizando el Guideline Development Tool o Grade Pro disponible gratis en Internet. En un próximo video aprenderán a cómo configurar su cuenta para iniciar con la creación de este tipo de tablas.